Área de Ciencia y Tecnología. El área de Ciencia y Tecnología busca desarrollar ciudadanos que sean capaces de tomar decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, tomando en cuenta las implicancias sociales y ambientales. En esta área vamos a desarrollar 3 competencias. Asimismo, el enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias son la indagación científica, la alfabetización científica y la alfabetización tecnológica. La primera competencia es: indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Esta competencia asimismo desarrolla 5 capacidades. La primera, problematiza situaciones, diseña estrategias para hacer indagación, genera y registra datos e información, analiza datos e información, evalúa y comunica el proceso de los resultados de su indagación. La suma de estas capacidades desarrollarán la competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Esta competencia debería de hacer que todos los estudiantes al finalizar el 5º año de secundaria formulen preguntas sobre el hecho, fenómeno y objeto natural o tecnológico para delimitar un problema por indagar. Asimismo, los estudiantes deben proponer y fundamentar un plan de investigación con pasos a seguir, obtener y organizar los datos cualitativos o cuantitativos y realizar ajustes en su procedimiento. Asimismo, los estudiantes deben de identificar regularidades o tendencias, predecir el comportamiento de las variables y contrastar los resultados con sus hipótesis, refutarlas y elaborar conclusiones sustentándolas siempre sobre la base científica. La segunda competencia a desarrollar es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Veamos en qué consiste esta competencia. Esta competencia consiste en desarrollar 2 capacidades: comprender y usar conocimientos sobre los seres vivos, la materia y energía y biodiversidad, tierra y universo, y evaluar las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Esta competencia debe de desarrollar que los estudiantes de 5º año de secundaria sean capaces de explicar con base en evidencias de respaldo científico las relaciones cualitativas y las cuantificables entre la estructura microscópica de un material y su reactividad con otros materiales o con otros campos y ondas. La tercera competencia a desarrollar es: diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. El estudiante va a desarrollar las siguientes capacidades: determinar una alternativa de solución tecnológica, diseña la alternativa de solución tecnológica, implementa y valida la alternativa de solución tecnológica, evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su alternativa de solución tecnológica. El estudiante, al finalizar el 5º año de secundaria, será capaz de diseñar y construir soluciones tecnológicas al justificar el alcance del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores involucrados en él y justificar su alternativa de solución basado en conocimientos científicos. Asimismo, será capaz de representar la alternativa de solución a través de esquemas o dibujos estructurados a escala, entre otros desempeños. En el área de educación para el trabajo. Bien, en esta área nos vamos a dar cuenta que el Ministerio de Educación solo plantea una competencia a desarrollar. Veamos. El área de educación para el trabajo. El CN propone que todos los estudiantes, al finalizar el 5º año de secundaria, deben de ser capaces de proponer y llevar a la práctica alternativas de solución frente a las necesidades económicas o sociales a través del desarrollo de proyectos de emprendimiento en los que se potencian las habilidades blandas de los estudiantes en función de sus intereses. La competencia a desarrollar en esta área es: gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Asimismo, el enfoque que sustenta el desarrollo de las competencias en el área de educación para el trabajo es la pedagogía emprendedora, la educación social y financiera y la educación para el empleo y la vida práctica. Cabe resaltar que el desarrollo de esta área busca que el estudiante se inserte en la sociedad como una persona útil para esta.
La competencia es gestiona proyectos de emprendimiento económico-social y comprende las siguientes capacidades. Crea propuestas de valor, el estudiante tiene que aplicar habilidades técnicas, tiene que trabajar cooperativamente para lograr objetivos y metas y tiene que evaluar los resultados del proyecto de emprendimiento. En el ciclo 7, el estudiante de quinto año de secundaria debe de ser capaz de generar explicaciones y definir patrones sobre sus necesidades y expectativas y a partir de esto crear una alternativa de solución implementando diferentes habilidades técnicas, proyectando esta solución a diferentes escenarios y coordinando las actividades de manera colaborativa con sus compañeros. Asimismo, tiene que evaluar los procesos y resultados para incorporar mejoras en el proyecto, así aumentar la calidad del producto del servicio y la eficiencia de procesos. Finalmente, tenemos el área de educación religiosa. Cabe resaltar que todo el contenido de esta área ha sido elaborado por la Oficina Nacional de Educación Católica, ONDEC, y se incorpora en cumplimiento del concordato firmado entre el Estado peruano y Vaticano. Bien, el área de educación religiosa. El área de religión religiosa nos dice que es fundamental que todas las personas descubran y asuman la existencia de un ser y una verdad que nos proporcionan identidad y dignidad humana. En este caso, los estudiantes deben de tomar conciencia de ser hijos de Dios y explicar razonablemente su fe para que proyecten su plan de vida como respuesta responsable al amor de Dios. Las competencias a desarrollar en esta área son construir su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con los que le son cercanos. Esta competencia desarrolla estas dos capacidades, conocer a Dios y asumir su identidad religiosa y espiritual como persona y digna y libre y trascendente, y cultivar y valorar las manifestaciones religiosas de su entorno, argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa. Al finalizar el ciclo 7, el estudiante debe de argumentar su fe en diálogo crítico con la cultura, la ciencia y otras manifestaciones religiosas, respetando las diferencias de su entorno. La segunda competencia es asumir la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Comprende las siguientes capacidades: transformar su entorno desde el encuentro personal y comunitario con Dios y desde la fe que profesa. El estudiante asimismo debe de actuar coherentemente en razón de su fe, según los principios de su conciencia moral en situaciones concretas de la vida. Solo de esta forma él puede asumir una experiencia de encuentro personal y comunitario con Dios. Veamos. El estudiante de quinto año de secundaria, con respecto a esta área, debería demostrar coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal. Asimismo, debe de dar una vivencia de su dimensión religiosa, espiritual y trascendente, porque esto le va a permitir cooperar la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio. Bien, la última